Gloria al Santo de Israel. Dios les bendiga una vez más a todos, a los que no he podido todavía saludar. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Aleluya. Vamos así a buscar la palabra del Señor. Vamos a buscar dos pasajes. Primero se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8. Gloria al Señor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y luego le da un poquito hacia atrás a Marcos 16, 17 al 18. Aleluya. Hechos 1, 8 y Marcos 16, 17 al 18. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Que no cese la alabanza. Aleluya. Que no cese la adoración en el pueblo de Dios. Aleluya. Gloria al Santo de Israel. Te adoramos, Señor. Santo eres Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 y Marcos 16, 17 al 18. Aleluya. Leemos así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia en victoria dice, amén. Vamos a estar así todos en pie, amados, ¿verdad? Para así leer la palabra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Marcos 16, 17 al 18. Gloria al Señor. Marcos 16, 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oremos al Señor. Padre amado, Dios bueno, Dios de eterna bondad, te damos gracias, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que nos permites para adorarte, bendecirte, darte gloria y honra, Señor, a ti. Padre, hemos podido cantar, leer la palabra, Señor, adorar tu nombre, ofrendar, Jehová, aleluya, adorarte de diferentes formas, pero este es el momento, Señor, que a través de tu santa palabra tú nos vas a hablar, Señor. Yo te pido que todo aquel que escucha esta palabra, Señor, salga de aquí edificado, lleno de ella, Jehová, aleluya, y seamos hacedores de la misma, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Se puede sentar, mi amado, aleluya. Gloria al Santo de Israel. Te adoramos, Jesús. No el pasado domingo, sino el anterior, ¿verdad? Ya que el pasado estuvimos de lluvia, aleluya. Estuvimos hablando de lo que era anhelar el Espíritu Santo, amado. Y dentro de las cosas que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad hace en nuestras vidas, amado, es que lo podemos experimentar como un abogado, como un defensor, aleluya. Sabemos que tiene una personalidad propia, donde se puede entristecer, donde se puede, aleluya, gloria al Señor, también gozar, aleluya. Y lo vemos como un portador, ¿verdad?, del poder de Dios, aleluya. Pero una de las razones principales, mi amado, por las cuales debemos anhelar ese Espíritu Santo de Dios también, es que la Biblia nos habla de ser testigos del poder de Dios. ¿Para qué? Para que las almas, amados, se conviertan y poder llevar el evangelio de verdad a toda criatura. El Espíritu Santo, amado, es todas esas cosas que hablábamos hace 2 semanas atrás, aleluya, ese consuelo, esa ayuda, esa revelación, ese amigo. Pero también Jesús fue claro, mi amado, que, aleluya, había que recibir ese poder, y que ese poder causaba mostrar a su vez el poder para convencimiento de pecado, y así poder predicar la palabra del Señor con autoridad. O sea que el Espíritu Santo no solamente es todo lo que habíamos hablado anterior, amado, sino que es crucial a la hora de predicar y llevar el mensaje de verdad, amado. Porque la palabra nos dice que es poder, aleluya. Y también la palabra nos dice que no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y amado, así que Jesús fue claro en muchos momentos. Y cuando vamos a Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 5, dice lo siguiente. Dice que
y estando juntos, le mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, amados. Mire, yo quiero que usted analice esto conmigo. Mire si fue tan importante para Jesús el hablarle a sus discípulos sobre la necesidad, amado, del Espíritu Santo en sus vidas. Y sobre todo antes de ir a revelar el evangelio a toda criatura, a todas aquellas naciones que le rodeaban y hasta los confines de la tierra, que Jesús, aleluya, luego de haberlos encomendado y les dice: sí, claro, ustedes van a ir y van a predicar la palabra. Pero no la van a hacer sino antes están llenos y han sido revestidos del Espíritu Santo de Dios. La misma palabra lo dice, amado, que dice que, aleluya, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. Mira, amado, si era tan importante ser lleno de este Espíritu Santo de Dios, aleluya, antes de predicar el evangelio, que Cristo les dice y le impera el decirle que esperen, amado, que cuando vemos en la misma persona de Jesucristo, cuando comienza su ministerio, ¿cómo comienza su ministerio? Luego de ir al desierto y buscar presencia del Señor allí, buscar y ser tentado también, amado, dice que, aleluya, en un momento dado se encontraba Juan, apodado Juan el Bautista, allí, ¿verdad? Sabemos que era primo de Jesús. Y se encontraba bautizando, aleluya, con el bautismo de las aguas, lo que era el bautismo de arrepentimiento. Mire si es tan importante, amado, que antes de que Jesús comenzara su ministerio, ser llenos del Espíritu Santo, o antes que nosotros comencemos a revelar las verdades de Cristo, ser llenos del Espíritu Santo, que el mismo Jesús, amado, dice la palabra que se acercó a Juan, aleluya, y Juan decía: he aquí viene el que yo les decía que era después de mí, pero era antes que yo, aleluya. Y cuando se acerca Jesús a Juan para ser bautizado y cumplir con ese mandato, Juan le dice: pero tú vienes a mí, aleluya, para que te bautice en agua, mas sin embargo yo quiero que tú me bautices a mí en Espíritu Santo y fuego, aleluya. Entonces Jesús le dije: calma, Juan, que esto tiene que pasar. Y dice la palabra, amado, cuando usted va a la Biblia, en Mateo 1, 9 al 11, que aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Dice la palabra que luego de que subía al agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y una voz, amado, decía desde los cielos: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea que vemos a Dios Hijo, aleluya, a Dios Espíritu Santo en forma de paloma y a Dios Padre allá en los cielos diciendo: este es mi hijo amado. Yo lo que quiero que tú entiendas, amado, que si es tan importante, aleluya, o no, al Espíritu Santo, antes de ir a predicar la palabra, que el mismo Jesús, amado, antes de comenzar el ministerio, buscó ser revestido ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Así que imagínense que ustedes o yo, aleluya, si necesitamos o no al Espíritu de verdad. A veces, amado, malinterpretamos o creemos que recibir el Espíritu Santo de Dios es solamente para yo danzar en el Espíritu y hablar nuevas lenguas. A veces creemos que recibir el Espíritu Santo de Dios es para que me vean como una persona espiritual, aleluya, y una persona, verdad, agarradita de Dios. A veces creemos que ser llenos del Espíritu Santo, amado, es que vamos a tener mucha revelación, mucha Biblia y muchas de estas cosas. Pero lo que a veces olvidamos, amado, que ser revestidos del Espíritu Santo conlleva una, aleluya, gran, aleluya, gloria al Señor, responsabilidad, y es la de ir y llevar este evangelio, amado, a toda criatura con demostración de poder. Y ese es el mensaje de esta mañana, demostración de poder. Mire, amado, en todo trabajo que usted hace, usted tiene que tener una cierta preparación. Si usted va a ser mecánico, usted tiene que saber de mecánica, ni modo que sepa de, ¿verdad?, de carpintería y no sepa nada de mecánica. Porque aunque hay herramientas que se pueden parecer, no, las del mecánico son las del mecánico, bendito sea el Señor.
Si usted va a ejercer, aleluya, tal vez algo un poquito más complicado y usted, aleluya, va a ser cirujano, aleluya, ¿verdad? Neurológico, usted tiene que estudiar no solamente ser doctor, sino unas especialidades que lo van a llevar, amado, a poder ser cirujano, ¿verdad? Neurológico. Usted no puede llegar allí porque se leyó un libro y decir yo soy cirujano y abrir cabezas y operar tumores, ¿verdad que no? Usted tiene que prepararse. Y a veces, aleluya, para lo secular, por decirlo de alguna manera, sabemos que hay que prepararse para hacer ciertas cosas. Pero a veces creemos que para lo de Dios, aleluya, no es necesario tener un tiempo con el Señor en preparación. Imagínense que yo llegase aquí domingo tras domingo sin prepararme en la palabra, sin orarle al Señor. Amado, usted lo va a notar. Todo lo vamos a notar, bendito sea el Señor. Y aunque por la misericordia de Dios, a lo mejor Dios me va a dar una palabra y usted se va a gozar, pero yo me voy a ir por ahí vacío, amado. Porque no me preparé, porque no me llené del Espíritu Santo, no me llené de la palabra, bendito sea el Señor. Entonces, amado, aleluya, cuando vemos, aleluya, en la palabra del Señor que nos lleva, y Jesús muchas veces insistió, aleluya, a sus discípulos, estar cerca de la presencia de Dios. Los incitó a la oración, los incitó a leer la palabra o a conocerla, los incitó a ayunar, amado. En un momento dado, aleluya, se acercaron a él y dijeron, mira, hemos orado, hemos reprendido, pero este demonio no sale. Y Jesús le dijo, es que hay géneros que no saben si no es con ayuno y oración. Y leía a alguien que decía, el ayuno no es, aleluya, como que esa cosa que uno hace para torcer el brazo de Dios y que Dios haga lo que uno quiere. Sí, porque hay personas que dicen, no, yo necesito que Dios me conteste, voy a ayunar y orar para que Dios me conteste. Mire, amado, usted no ayuna y ora para que Dios le conteste como obligándolo, no. Usted lo ayuna y ora para estar cerquita de Dios y que su voluntad sea cumplida, sea una o sea la otra. Usted ayuna, aleluya, y ora. Y se somete a la presencia del Señor para que esta carne que jala para las cosas de este mundo, amado, se muera, aleluya, y se vivifique el espíritu y usted esté más cerquita del Señor. Usted no ayuna, aleluya, para que Dios lo vea como el nene más bonito del barrio Rincón de Sidra. No, no, no. Usted no ayuna, aleluya, y se mete con Dios, aleluya, para poner por menos aquel que a lo mejor usted cree que no ora. No, 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 amado. Usted ora y ayuna porque hay una necesidad en nuestro interior de acercarse a Dios. Claro, cuando uno lo hace, amado, pues está más susceptible y más atento a la palabra de Dios y a la voz de Dios a su corazón a través del Espíritu Santo. Cuando usted tiene una vida, aleluya, de entrega al Señor, entonces está más susceptible a que Dios le hable en todo tiempo, que Dios, aleluya, lo guíe a sus decisiones, que lo guíe en su vida, bendito sea el Señor. Pero, amado, lo que tiene que provocar todas estas cosas es que usted sea lleno del Espíritu Santo. Lo que tiene que provocar es que usted lea la palabra, el que usted tenga una vida de oración, una vida en ayuno, una vida que se entrega al Señor. Es que el Espíritu Santo lo vaya capacitando, es que el Espíritu Santo lo vaya llenando, bendito sea el Señor. Usted sabe, amado, cuál es la obra más grande en la vida del ser humano que hace el Espíritu Santo. Es cuando nos transforma, amado. Es cuando nosotros, aleluya, siendo a lo mejor unos mal hablados, empezamos a dejar esas cosas atrás y empezamos a hablar como a Dios le gusta. Donde nuestra voz a lo mejor lo que decía era maldición y empezamos a hablar bendición, aleluya. Le hacían la pregunta a un pastor, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo está obrando en mí? Bueno, esto es fácil. Cuando tú comienzas a ser diferente a como eras. Cuando comienzas a pensar diferente a como pensabas. Cuando empiezas a tomar decisiones preocupado por lo que Dios quiere que tú hagas. Aleluya. Cuando empiezas a dar pasos en tu vida, no pensando en lo que otro puede decir o en lo que otro te puede aconsejar, sino en lo que la palabra dice, lo que Dios dice, lo que el Espíritu Santo dice. Aleluya. No hay transformación si nuestra mentalidad no empieza a cambiar, amado. Y una de las obras más grandes del Espíritu Santo, luego de la salvación, amado, es que tú y yo comenzamos a caminar como seres diferentes. Yo me acuerdo que cuando yo era, ¿verdad?, chamaquito, y aunque crecí en el Evangelio, amado, pero usted sabe, como he dicho otras veces, ¿verdad?, por causa ajena a mi voluntad, mi mamá salía, estaba a veces de la iglesia, pero aún estando dentro de la iglesia, llegó
de esas edades de rebeldía, de esas edades de preguntarse, de cuestionarse, de pelear con los padres. Y me acuerdo, amado, que de mi boca salían todas esas palabras que salen por ahí, que los reggaetoneros ponen en las canciones y son como si fueran cualquier cosa, pues esas mismas. Y cuando yo me miraba a mí mismo, amado, yo sabía que eso no era lo que ni que me habían enseñado, porque en mi casa no se hablaba así, ni que era lo que le agradaba a Dios. Pero usted sabe cuál fue la manera de abandonar esas cosas sin darme cuenta, cuando le fui entrando o dejando entrar al Espíritu Santo a obrar en mi vida. Cuando le permití a Dios seguir tocando mi corazón. Cuando empecé a vencer, aleluya, aquellas cosas que la carne anhelaba, pero el Espíritu la incomodaban. Bendito sea el Señor. Entonces, amado, lo que era un vocabulario, aleluya, a diario, a segundo, que era soez, que no era agradable al oído, se convirtió, amado, en palabras de bien, en palabras de pronunciar gloria de Dios, en palabras de pronunciar la voluntad de Dios, amado. Y lo que antes yo parecía que era algo natural en mí, se convirtió en lo innatural, porque lo natural comenzó a ser lo que Dios quería en mi vida. Bendito sea el Señor. Puedes alabar a Dios. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú lo dejas obrar en tu vida, comienza a transformarte, amado, desde adentro hacia afuera. Aleluya. Ya no piensas como pensabas antes. Ya no, aleluya, ya tú antes éramos sabios en nuestra propia opinión, amado. Pensábamos que lo que creíamos porque habíamos estudiado o habíamos ido al taller o nos dijo el consejo aquel fulano de tal o nos creemos más que nadie y estas decisiones las tomamos así o asado porque yo sé, porque yo soy capaz, aleluya. ¿Sabes que yo me he dado cuenta mientras más años pasan en el evangelio, amado? Que yo nada sé, que yo nada puedo si no es que la presencia de Dios esté en mi vida. Yo no me hago más sabio, me hago más ignorante, aleluya, digo yo, y entienda lo que le quiero decir. En las cosas humanas me hago más ignorante porque entiendo que aunque parecen bien, aunque parecen bonitas, no es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces mi sabiduría se tiene que, aleluya, virar hacia Dios, aleluya. Y a través del Espíritu Santo entonces nos va enseñando a que hay decisiones, amado, que hay pasos que tú tienes que entregárselo a Dios, aleluya. Que hay decisiones que tú se las tienes que entregar a Dios, aleluya. Y cuando tú comienzas a vivir una vida así, empiezas a vivir una vida transformada por el Espíritu Santo. Ya es como un idioma natural. Ya es como, aleluya, se vuelve parte de ti, aleluya. Y tal vez a veces nos encontramos así o asado o menos, aleluya. Pero siempre tenemos que buscar estar llenos de la presencia del Señor. Y reconocer que humanamente muchas veces vamos a fallar. Pero por eso es que tenemos que acercarnos a Dios, amado. A veces tenemos que ser duros con nosotros mismos y regañarnos. Mismo, ¿qué te pasa? Aleluya. Si tú sabes lo que tienes que hacer. Escuchaba a una persona, una mujer que decía, aleluya. No me acuerdo bien la frase porque fue hace unos días atrás, unas semanas atrás. Pero ella decía, amado, que todas las soluciones a las cosas usted las sabe. Y empezaba a hablar y decía, si tú estás sobrepeso, tú sabes qué tienes que hacer. Tienes que tener una dieta, tienes que hacer ejercicio. Si tú, aleluya, estás, aleluya, con una economía que está mala, pues tú sabes qué tienes que hacer. Tienes que dejar de hacer todo lo que te ha llevado a tener una economía mala, aleluya, y comenzar a hacer cosas, aleluya, que te beneficien. Y empezó a decir un montón de cosas que nosotros, el ser humano, a diario nos quejamos. Y yo decía, es verdad, Señor, todo eso nosotros sabemos la respuesta a las cosas. Si tú estás enfermo, ¿qué tú haces, amado? Te vas al médico, te tomas la medicina. Si ya tienes aleluya, una condición crónica, pues tú sabes la pastilla que te tienes que tomar, aleluya. Pero a veces no nos las queremos tomar. Mi mamá a veces va al médico y porque se siente un poquito mal con la pastilla, no se la quiere tomar. Y yo digo, mami, ¿quién es el médico? ¿Tú? ¿O el médico que fuiste? Aleluya. Sí, porque es que nuestros ancianitos a veces se vira la tortilla y hay que regañarlo nosotros a ellos. Aleluya. Entonces, amado, ¿qué te quiero decir con todo esto?
La mayoría de las respuestas nosotros no las sabemos. Y todas están ligadas a la palabra del Señor, al Espíritu Santo. Ay, Señor, estoy en depresión. Vamos a la palabra que dice el Señor. No dice el Señor que le busquemos. No dice el Señor que dejemos nuestras cargas en sus manos. Aleluya. Está bien que hay médicos y yo aconsejo a que se vaya. Pero no sin antes probar y enfatizar tu vida y depositar tu vida sobre las herramientas que te da la palabra. Ay, Señor, está triste, dice la palabra. Que vengamos a Él. Ay, Señor, estoy débil, dice la palabra. Diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Porque Él da fuerza al que no tiene. Entonces, hay una serie de cosas que llevamos años escuchándolas, pero no las practicamos. Llevamos una vida escuchando que se nos predica, aleluya, del gozo del Señor en nuestra fortaleza, pero entonces viene la circunstancia difícil y lo menos que buscamos es el gozo del Señor. Eso es como cuando nuestros padres o nosotros como padres decimos a los hijos: no hagas tal cosa que vas a tener esta consecuencia. ¿Y qué hace el niño? Hace exactamente lo que tú dijiste que no hiciera. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer como padre? Hacerlo exactamente lo que dijiste que iba a pasar. Son consecuencias. La cuestión es que nosotros, sabiendo las consecuencias, venimos y hacemos las mismas cosas que llevamos haciendo toda la vida. Entonces, no nos damos cuenta que es que yo oro, no es que yo voy a la iglesia, pero es que en ningún lado dice que es orando solamente y llegando a la iglesia solamente. Porque yo puedo pasar toda una vida llegando a la iglesia, amado, y ser el mismo ser humano que llegó aquel primer día. Yo puedo estar una vida entrando al templo, cantando canciones. Es más, llevo la vida como llevo la vida. Me sé de los coros del ayer, los de antier y los de mañana. Pero no dejo que el Espíritu Santo me moldee. No dejo aquellas cosas que sé que me hacen daño. Hay personas, amado, que han venido a mí a través de los años. ¿Y sabes cuál es el consejo que yo les he dado? Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Así, amado. Yo no te voy a decir nada porque tú sabes lo que tienes que hacer. Porque a veces vamos, aleluya, para recibir como que aprobación. O recibir el consejo de lo que quisiéramos escuchar. Pero a veces no estamos preparados para escuchar lo que Dios quiere decirte. A veces creemos que amigo es aquel que cuando vamos, aleluya, nos dice las cosas que queremos escuchar. No, escápate, no importa. Vete de la escuela, no se van a dar cuenta. Bebe, haz estas cosas, todo el mundo lo está haciendo. No importa. Ese es el consejo que buscamos. Ese es el consejo que nos gusta. Pero cuando nos dicen, no, eso te hace daño, eso te trae consecuencias, ese no nos gusta. Si tú vienes a mí a buscar un consejo, amado, yo no te voy a dar el consejo que tú quieres escuchar. Yo te voy a dar el consejo que va a ser para bien para ti. Te va a incomodar probablemente. Pero te aseguro que si lo sigues a través de la luz de la palabra, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. No porque sean palabras mías, sino son por las del Espíritu. Y el Espíritu Santo, amado, tiene que ser algo que nosotros nos relacionamos con Él en todo momento. Porque si queremos que cuando tomemos el micrófono y cantemos una alabanza, las vidas empiecen a sentir libertad. Que cuando tomemos un instrumento, así sea ruidoso como la batería o más sublime como un arpa, la presencia de Dios se mueva. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque eso es ministrar. Y Jesús le dijo a aquellos, antes que se vayan, sean llenos. Antes que se vayan, sean revestidos. ¿Por qué? Porque el evangelio muchas veces hay gente que no va a creer por la palabra, pero va a creer por la demostración de poder, amado. Hay gente que no va a creer porque tú le dices Cristo los ama, pero van a creer porque Dios viene y sana a un enfermo en su cara, aleluya, y dicen, ¿de dónde vino esto? Contaba el hermano Pedro de un video que yo le envié los otros días, pero como muchos no estaban aquí, les lo cuento.
Estaba este pastor en una vigilia. Y llegó un momento acerca de la 1 de la mañana donde se iban a ir a orar de 2 en 2. Y él dice que se va con este jovencito que él nunca había visto. Y se van a orar juntos. Cuando él deja al joven primero orar y el joven empieza a orar, pero resulta que un momento antes había una madre que había pedido oración por un hijo. Un hijo que estaba vendiéndose en la calle. Vistiéndose, ya usted sabe, y vendiéndose. Pero era un muchacho que había crecido en la iglesia. Cuando llegó la hora de la oración, este joven que no conocía a aquella madre tampoco empezó a orar. Y empezó a orar de esta manera. Le dijo: Señor, trae y salva a este joven. Tráelo. Hazlo. Porque tú no quieres esto para él. Y el pastor decía: qué atrevido, ¿verdad? Pedirle a Dios algo tan puntual como que era eso o era eso, no era otra cosa. No era Dios si es tu voluntad. Decía: Señor, porque yo sé que tu voluntad no es que él esté en la calle de esa manera. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, puedes hablar el idioma del Espíritu Santo. Y empezó a declarar una palabra que el pastor dice: ni yo me atreví a orar de esa manera. ¿Y qué pasó? Y oramos. Y él decía: pero Señor, que llegue ahora, que llegue aquí a este lugar. Y el pastor decía: wow. Y cuando terminaron de orar, decía: ¿qué clase de oración tú hiciste? Aleluya. Y siguió la vigilia, amado, y siguió el culto. Pero de momento, amado, de momento una madre empezó a gritar y a alabar a Dios, amado. Porque por las puertas de aquel lugar se acercaba aquel joven, aquel hijo, que ella había pedido la oración y aquel otro joven oraba, aleluya. Y el pastor fue corriendo y le dijo: ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú entraste aquí? Y él decía: es que yo acerca de la 1 de la mañana estaba allí en la calle y comencé a sentirme mareado y comencé a sentirme mal y caí al suelo. Cuando me levanté, allí había una gente que me estaba echando aire, que me habían sentado en una banca, aleluya, y yo empecé a sentir una necesidad de ir a donde mi madre. Dice que él, como pudo, luego que se restableció, llegó a la casa de su madre. Cuando le pregunta a su hermano: ¿dónde está mami? Mami está en la iglesia, están allá en una... Y aquel joven llegó a la iglesia, amado, porque aquella oración que ocurrió en aquel altar, aquella oración llena del Espíritu de Dios, hizo que llegara el corazón de aquel joven. Y Dios obró por la fe de aquel joven, de aquella madre, de aquella iglesia. Pero eso solamente lo puede experimentar gente llena del Espíritu de Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes ir al Señor: Señor, yo sé cuál es tu voluntad o cuál no, porque estamos conectados, aleluya. Por eso era necesario, iglesia, que ese poder que Jesucristo hablaba estuviera en los discípulos. Mira, amado, Pedro fue uno de los mayores ejemplos de lo que era estar lleno del Espíritu Santo, un antes y un después. Pedro no tenía mucha letra. Jesús, una de las cosas que yo quiero que tengas clara, amado, Jesús tomó a estos discípulos y la mayoría eran enajenados para la sociedad. Usted se dio cuenta que la mayoría eran pescadores, ¿verdad? En los tiempos de Jesucristo, amado, la forma como los judíos trabajaban era la siguiente: era que a cierta edad estos jovencitos tenían que ir allí al templo y tenían que recitar los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Lo que se conoce como la Torá. Y si no se la sabían, amados, no tenían el derecho de ser discípulos de un maestro y se tenían que ir a hacer cualquier otra cosa, pescadores o cualquier cosa. Y ahí estaba Pedro, era uno de ellos. Mas sin embargo, Jesús vio algo diferente. Dice: de lo vil y lo menospreciado escogido Dios. Porque Dios sabe que no es lo que tú eres, sino es quien está en ti contigo. Aleluya. Entonces este Pedro, que no era letrado, que no había podido pasar la prueba,
que había negado a Jesús, que había cortado orejas, aleluya, y muchas otras cosas más. Pero ¿sabes qué es la cosa, amado? Que esas cosas las hizo en su humanidad. Que esas cosas Pedro las hizo no lleno del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro se dejó llenar del Espíritu Santo, amado, dice la palabra del Señor que estaban todos unánimes juntos allí esperando en Pentecostés, las fiestas del Pentecostés, y estaban allí en el aposento alto haciéndole caso a lo que Jesucristo había dicho, que esperaran hasta que fueran revestidos del poder. Cuando aquellos fueron revestidos del poder, amado, donde la gente empezó a decir, mira, estos están borrachos, se levantó Pedro. Y empezó a decir, no, varones, Galileo, escuchen esto. No es hora de eso. Lo que está pasando aquí es lo que el profeta Joel, aleluya, profetizó. Donde el Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne, aleluya. Y dice la palabra que Pedro comenzó a hablar de las verdades de Dios, aleluya. Y así se convirtieron miles, aleluya. En una ocasión fueron 3,000, en otras 5,000, amados. Porque cuando tú estás lleno del poder de Dios, las cosas suceden, aleluya, a favor del reino. Puedes alabar a Dios. Mira si están así, mi amado. Que la palabra me dice en Hechos capítulo 5, 15 al 16. Tanto se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. De ahí sacamos el corito, bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, amado. Yo no sé, aleluya, si tú estás entendiendo lo que Dios está hablando en esta mañana, pero Dios necesita en este tiempo una iglesia llena de poder. Una iglesia que cuando la vean por ahí digan, ahí hay poder, ahí hay algo diferente, aleluya. Que cuando vengan a acercarse a ti a pedir oración, aleluya, no reciban oración, lo que reciban es sanidad, porque el poder de Dios está sobre ti. Que cuando tú tengas que abrir tu boca y declararle libertad, amado, los demonios no se sostengan ante la presencia de Dios. Que cuando venga la aleluya, aquel que está atado, aquel que está endemoniado, aquel que está en depresión, que ni los médicos han podido con la depresión, tú puedas decirle, ¿sabes qué? Aleluya. Yo no tengo oro, ni tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Se sano en el nombre de Jesús. Depresión fuera, demonio fuera. Y en el nombre de Jesús, amado. Dios está buscando una iglesia llena de poder. Una iglesia que demuestre poder. Una iglesia que demuestre que ha sido transformada por la sangre preciosa del Cordero. Una iglesia no perfecta, pero es una iglesia dispuesta a rendirse en las manos del Señor. Una iglesia no, aleluya, completamente que todo está bien. No. Dios está buscando una iglesia que dependa de Dios, aleluya. Dios está buscando gente que sepa depender de Dios. Dios no está buscando que tú seas el perfecto o la perfecta. No. Dios está buscando que en medio de tu debilidad, aleluya, dejes que el poder de Dios te perfeccione. Pablo le oraba al Señor. Señor, tengo un aguijón. Hay algo que no me deja. Y mientras, aleluya, a lo mejor tú creías que Pablo se merecía que Dios le dijera, ok, te voy a sanar, te voy a quitar, voy a arrancar eso de ti. Las palabras de Dios fueron las siguientes: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que le estaba diciendo el Señor era, tú sigue con el aguijón, que yo te voy a poner en gracia. Tú sigue con las debilidades, que yo te voy a poner en gracia. Tú sigue diciendo, aleluya, que solo no puedo, porque verdaderamente solo no puedo, pero cuando yo estoy contigo, eres más que vencedor. Eres más que vencedor, eres más que vencedor, aleluya. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu, amado. El Espíritu es el que cambia nuestra mentalidad. El Espíritu, aquel pastor contestaba,
¿Sabes también cuando sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo? Cuando empezamos a perdonar. Cuando podemos perdonar aún a aquellos que nos hicieron la vida de colores, como dicen por ahí. O más bien blanco y negro, yo diría. Amado, cuando tú empiezas a abrir tu corazón y esa lucha, donde antes decía, mira que se lo lleva el diablo, ahora dice, ay, no puedo procurar que mis labios procuren, aleluya, decir maldición. Y aunque sea te sacas lo voy a dejar en las manos del Señor, aleluya. Eso es el Espíritu Santo obrando en ti. ¿Sabes por qué yo lo sé? Porque no hay sentimientos, amados. Los sentimientos son cosas serias. Los sentimientos no es algo que tú, aleluya, sientes algo por alguien y tú lo dejas de la noche a la mañana, no. Pero cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, amado, aquel que te amaba, que te traicionó, que tienes que tomar la decisión de dejarlo, el Espíritu Santo te ayuda y arranca de ti todo eso que te está aguantando a que crezca. ¿Sabes qué también hace el Espíritu Santo? Cuando a lo mejor en tu hogar lo que hubo fue abuso, lo que hubo fueron cosas negativas y aún, aleluya, en tu corazón nace perdonar a tus padres. Eso es el Espíritu Santo de Dios. Cuando a lo mejor tuviste o tienes un esposo, una esposa que las cosas no están bien, aleluya, o conoce gente así, aleluya, pero que de momento su corazón hay perdón, amado, eso es el Espíritu Santo de Dios. Y hay muchas formas de demostrar poder, y es que a veces nos creemos que la demostración de poder se queda sola en reprender demonios, que la gente sea libertada, o que hayan sanidades de esas, ¿verdad?, sobrenaturales. No, amado. Muchas veces la demostración de poder viene en que nosotros mismos somos transformados de tal manera que empezamos a actuar diferente. Y la gente se da cuenta. Adiós, este no era el que se pasaba bajando los santos del cielo. Adiós, este no era el que tú lo veías siempre con el ceño fruncido, como enojado todo el tiempo. Eso es demostración de poder. ¿De qué poder, amados? Pues del único, del Espíritu Santo de Dios que nos transforma cuando nosotros no somos capaces. Y Él dice, ok, yo te voy a moldear, pero déjate moldear. Él nos moldea, amado, nos moldea. Y duele a veces. Duele a veces, pero nos moldea. Y nos cambia, nos transforma. No es que dejamos de ser quienes somos. Si somos, ¿verdad?, de esos que atrevidos, que va siempre a todas, vamos a seguir siendo atrevidos y va siempre a todas, pero con cordura y con sabiduría de Dios. Que si somos los atrevidos, que nos atrevemos a todo, que si dicen, ¿quién va para esto? Y yo soy el primero, vas a seguir siendo así. Pero con cordura, sabiduría y enfocado al reino de los cielos. Tenemos que entender, amado, que demostración de poder también es cuando a lo mejor te llegó la circunstancia difícil. Cuando a lo mejor nadie más sabe, son esas oraciones que yo los conozco, amado. Esas oraciones que decimos, petición especial. Esas son las difíciles. Esas son las que no te atreves a compartir con nadie. Porque a veces nos juzgan. O a veces no puedes poner a la persona en tu lugar, aleluya. Y mejor dice, petición especial. No me malinterpreta, yo también pido peticiones especiales. Amado, demostración de poder es cuando tú en esa petición especial te cansaste de probar muchas cosas y te abandonas en los brazos del Señor y le dices, Señor, yo no sé qué hacer, pero yo me dejo en tu voluntad. Yo no sé qué hacer, pero yo me voy a depositar en ti. Yo no sé qué hacer. Y está como el coro, si tú pruebas todo y todo te falla. No me siguieron el coro. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Y entonces cuando en nuestras vidas decidimos probar a Cristo, amado, en ese momento donde solamente lo que sale de nuestra mano diciendo petición especial,
ahí entonces el Espíritu Santo empieza a demostrar su poder. Porque no podemos pensar que solamente, vuelvo y te repito, que la demostración de poder solamente es la liberación, es la sanidad divina, es estas cosas así, es tipo de evangelista. No, amado. Mi Dios quiere demostrar poder a través de su Espíritu Santo en tu vida todos los días, todos los días. Y si es necesario, amado, estar lleno del Espíritu Santo para cuando tú vas a encomendarte a practicar uno de sus ministerios, a predicar la palabra, hacer cosas para Él. Eso es importante y es necesario. Así se lo dijo a sus discípulos. Así Pablo, así Pedro, así muchos otros lo experimentaron, amado. Eso es importante y es necesario, pero también es cuando tú te levantes en la mañana y tengas que enfrentar todo lo que venga por delante. Ahí también tiene que estar el poder de Dios en tu vida. Porque ese poder es el que te va a ayudar a sostenerte, aleluya. Ese poder es el que te va a ayudar a resistir. Ese poder es el que te va a decir, aunque tu interior lo que dice, estoy cansado, estoy cansada, estoy harto, no puedo más. El Espíritu te va a decir, no, pero bajo mi poder tú puedes, bajo mi presencia tú puedes, bajo mi poder, bajo mi palabra, tú eres capaz, aleluya. Y ese Espíritu Santo comienza a redarguirte y decirte, tú puedes porque yo estoy contigo, tú puedes, tú eres capaz porque yo te capacito, aleluya, porque yo te lleno, porque yo te doy palabra. Y empieza a llegar esa palabra y empieza de momento, suena la radio y te dan el versículo que te cambia esa mañana. Empiezas y abres la Biblia y allí Dios te habla. Prende, aleluya, el himno favorito y allí Dios empieza a ministrar a tu corazón y a darte nuevas fuerzas, aleluya. ¿Cuántos hemos llorado a veces en la ducha? Allí donde nadie nos escucha, donde nuestras lágrimas se confunden con el agua que cae, aleluya. Pero allí experimentamos a lo mejor cantándole al Señor, aleluya. Y allí entre lágrimas y agua, la presencia del Señor empieza a decirte, sabes, yo estoy contigo. Yo no te abandono, yo quiero demostrar mi poder a través de tu circunstancia, aleluya. Hay dos cosas, amado. Hay dos cosas que o el evangelio no funciona o no nos funciona. Pero ¿sabes cuándo no funciona? Te lo voy a poner así. Vete a la mueblería. Compra un tablillero de esos que tiene como 200 piezas y 500 tornillos y arandelas y empieza a montarlo sin las instrucciones. A los puertorriqueños. Sí, a mí me pasó con un escritorio de computadora. Era todo igualito hasta que terminé y me di cuenta que la base donde iba la torre de la computadora iba en la pata contraria. El problema es que la pata contraria, los rotos estaban para adentro y así no se podía poner. Hasta el día que se botó el escritorio estuvo mal montado porque yo no lo desmonté. Y hay veces, ¿por qué? ¿Qué no funcionó ahí? Imagínate que el escritorio es el evangelio. ¿No funcionó el evangelio o fue que yo ejercí mal? No leí las instrucciones, no iba a la palabra. A veces decimos el evangelio no funciona, yo he probado la palabra, yo he probado tantas cosas y la gente viene y se va. Porque quieren probar las cosas, Carmencita, a su manera. Y el problema es que no es a su manera, es a la manera de Dios. Porque cuando tú pruebas a tu manera, las cosas no funcionan. Yo probé a mi manera y hasta que fue botado ese escritorio, quedó mal montado. Yo cogía la tablita. Me sobraron 2 piezas, el tubito que iba enganchado y la tablita. Pues la tablita estuvo en el piso y ahí encima estuvo la torre de la computadora. ¿Usted se cree que yo tenía el ánimo de desmontar todo eso otra vez? Nada. Pero en el evangelio no se puede hacer así. Cuando las cosas en el evangelio no funcionan, es porque usted y yo lo estamos haciendo mal. ¿Usted sabía eso? Ay, es que yo oro y no pasa nada. Yo estoy harto de orar. Oro todo el tiempo y la cosa va igual. Pues mira a ver que hay algo que estás haciendo mal.
Yo no te estoy diciendo que es que todas las oraciones van a ser contestadas inmediatamente, no. Porque aún el que tiene que estar orando por vida y lleva 10 años orando por algo, sabe que tarde o temprano Dios va a contestar. Pero el que no utiliza el evangelio como debe ser, pasan 10 años y lo que piensa es que Dios se olvidó de mí. Ya Dios no me ama. Mira para allá. ¿Para qué voy a orar? Si oro y no pasa nada. Dice la palabra. Oran, pero no reciben porque piden mal. Y a veces, aunque nuestro corazón cree estar en el lugar correcto, estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo para el deleite. Estamos pidiendo para la conveniencia. Por eso es que hay que ser claros con Dios, amados, y con nosotros mismos. Y cuando vayamos ante su presencia, que sea su poder el que se manifieste y no nuestras razones. Que cuando vayamos a oración, sea, Señor, tu voluntad, no la mía. Y si te estoy pidiendo mal, déjamelo saber. Porque yo no quiero ofenderte, Señor. Yo no quiero lo malo para mí. Enséñame a orar si es posible. Si es que no sé pedirte, enséñame a pedir. Aleluya. Pero el que usa mal el evangelio, no le sirve. El que usa mal la palabra, no le sirve. Usted sabe que hay ateos que saben más palabras que usted y yo juntos. ¿Y de qué vale? Usted sabe que hay sectas que son más religiosos que usted y yo juntos. ¿Y de qué vale? Si no aceptan a Dios, no aceptan al Espíritu Santo, no aceptan la deidad de Jesucristo. ¿De qué vale? ¿Cómo yo voy a conocer los secretos de Dios si no quiero conocer al Espíritu Santo, amado? Bueno, mensajeros de poder. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Lo importante de ser llenos del Espíritu Santo es para que cumplamos la gran comisión del Señor. Empecemos a ser testigos. Empecemos a ser representantes. Embajadores. Aleluya. ¿Usted sabe lo que es embajador? El término de embajador se usa mucho en la política, ¿verdad que sí? Cuando usted es el embajador a lo mejor de Estados Unidos en la China, quiere decir que usted está en una esquinita allí de China y ese territorio, imagínese si es tan importante, ese territorio allí donde está el embajador y la embajada, se considera de Estados Unidos, aunque esté en otro país. ¿Y qué se espera de esa persona? Que represente el país de donde viene. Y dice la palabra que usted estamos en este mundo, usted y yo, pero no somos de este mundo. Sino que nuestra patria es de ¿dónde? De los cielos, es celestial. Por lo tanto, ¿a quién usted representa aquí en la tierra? Al de arriba. Por lo tanto, usted es un embajador. Y en donde quiera que usted lo vean, tienen que decir, este es un creyente, este representa el cielo, este representa la humildad de Cristo, este representa el reino de los cielos, este representa el poder de Dios aquí en la tierra. Esto no es solamente como iglesia, esto es también como individuo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de que cuando el que está abatido allá nos vea esperanza, porque nosotros somos reflejos de la palabra del Espíritu del Cristo de la gloria. Ahora te digo yo, ¿tú estás representando a Cristo o no lo estás representando? Y Jesús fue bien claro y le dijo, y estas señales te seguirán a los que creen. Dice que en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Cuenta la historia, un testimonio de un misionero que fue, creo que en el área de Haití o República Dominicana, no me acuerdo mucho. Dice que entra a un lugar donde allí le sirvieron unas sopas, aleluya. Y como de costumbre que debiéramos de tener siempre, aquel varón de Dios empezó a orar y a dar gracias por los alimentos. Y empezó a comer. Y se comió aquello con mucho gusto. Y de momento salta la dueña del hogar, que era una bruja, a decirle, ¿cómo es posible
Había muerte en esa sopa. Estaba envenenada. Pero es que cuando hay poder de Dios en tu vida, amado, dice la palabra que tú demostrarás ese poder, porque podrás beber cosa mortífera, amado, y no te hará daño, aleluya. Los enfermos serán sanos, los endemoniados serán libertados, aleluya. Y yo no estoy hablando de ayer, estoy hablando que eso es para hoy, amado. Eso es para hoy, eso es para ti, eso es para mí. Pero hay que estar llenos del Espíritu. Hay que dejar, si queremos que Dios obre en lo macro, en las cosas grandes de nuestra vida, también tenemos que dejar que las pequeñas obren. Y que sea Él el que obre en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros problemas. Dios está cansado, amado, de que cuando tenemos un problema, el menos que busquemos es a Él. Que cuando tenemos dificultades, al menos que vamos es a Él. Se nos olvida, amado, que poner a Dios como primero, aleluya, no es solamente llegar a la iglesia los domingos. Eso es parte, eso es importante. Es bien importante. Si usted no quiere llegar a la iglesia, ore, porque Dios tiene que hacer un cambio en usted. Es importante. Es importante de muchas maneras que podemos hablar en otra ocasión, aleluya. Pero para mencionar aunque sea una, usted está expuesto la mayoría del tiempo afuera a todo lo negativo que usted pueda estar expuesto. Pero aquí en la casa del Señor escucha palabras, escucha testimonios, canta alabanzas al Señor, siente la paz de Dios. Y le da como que, es como si le echaran gasolina para nuevamente empezar la semana, ¿verdad que sí? Y aquellos, aleluya, que sacan un poquito más de tiempo, aleluya, dicen, llegan al martes, dicen, espérate, es que este lunes fue peposo, aleluya, y corrí mucho, tengo que echar un poquito más de gasolina. Y llegan a la iglesia, y llegan a la casa del Señor, y empiezan y se sientan con los hermanos a leer los libros, aleluya, y empiezan a llenar su tanque nuevamente, para que cuando llegue el otro día, amado, oye, puedan empezar un día con más ganas, con más fuerza, con más poder de Dios, aleluya, con más herramientas. O dígame, aleluya, que los que estamos leyendo en estos meses Proverbios, usted no se siente que se levanta cada día más sabio. Claro que sí. Porque eso es lo que hace la palabra, eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, amado. Pero no podemos seguir, aleluya, poniendo a todo primero antes que a Dios, aleluya. Queremos demostración de poder, pero metámonos en el poder, aleluya. Experimentemos a un Dios verdadero, un Dios que quiere sanarte, un Dios que quiere bautizarte, que quiere darte nuevas lenguas, que quiere darte dones, aleluya. Pero si no lo ponemos aún en las cosas que son pequeñitas a trabajar, amado, vamos a perder el tiempo, aleluya. Vamos a perder el tiempo. ¿Sabes que a veces lo que me asombra, amado, de gente que a veces cuenta que va a otros países a predicar, lugares donde hay pobreza, lugares donde no hay mucha iglesia, que empiezan a contar cómo Dios empieza a sanar personas, cómo Dios empieza a hacer cosas maravillosas? Usted se pregunta qué pasa allá que no pasa acá. Es que aquí estamos dando todo por hecho ya. Es que aquí se nos olvidó atesorar que esta nación fue cuna del evangelio, de misioneros y misioneras que han ido por todo el mundo. Que usted verifica muchos países y donde empezó el evangelio fue porque un puertorriqueño, una puertorriqueña llegó allí. Entonces, damos por hecho que Dios está con nosotros. Damos por hecho que Dios sabe nuestras necesidades y dejamos de pedir que Dios, aleluya, nos sane. Dejamos de orar por otro para que se sane. Oramos, aleluya, pero con un poquito de fe a ver qué pasa. No. Yo quiero vivir estos tiempos, amado, pero quiero vivirlo viendo milagros, viendo prodigios, viendo liberación, viendo transformación del Espíritu Santo de Dios en las vidas. Esos son los tiempos que yo quiero vivir, iglesia. Yo no quiero vivir los tiempos de que la gente me decía cuando yo era pequeño y veía los revoluciones del Espíritu. No, eso pasó ya, amado. Mi Dios es el mismo hoy y por los siglos. Así que el Dios que yo veía cuando pequeño sanar y libertar demonios es el mismo Dios de hoy.
Mira, amado, no lo digo por vanagloria humana, Señor, que prenda el diablo. Pero he ido de lugar a ministrar, donde no he tenido ni que poner la mano sobre las personas y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra allí. He ido a lugares donde la gente caminando hacia el altar son revestidos del Espíritu Santo, son sanos, pasan muchas cosas. Digo, Señor, pero tú eres el mismo en todo lugar. ¿Qué está pasando? Aleluya. Ponte sobre tus pies, iglesia. Hoy Dios nos llama a ser llenos del Espíritu. Hoy Dios nos quiere ser parte de lo que es la demostración de poder. Pero no solamente es orando por otros y que otros se sanen y sean libertados. No, también quiere en lo íntimo de tu hogar. En el tú a tú con Dios. Allí en la situación en tu escuela, con tu compañero, en la universidad o en tu trabajo, que allí tú veas el poder de Dios. Que allí tú veas cómo Dios comienza a sanar corazones, cómo Dios comienza a sanar tu propio corazón. Dios necesita que tú abras tu corazón y que Él te llene de ese poder para que tú empieces a saber lo que es verdad, estar lleno de Dios. Para que tú empieces a experimentar, aleluya, que aunque a lo mejor la tarjeta de crédito está sobre el límite, que, aleluya, según la tarjeta de crédito está sobre el límite, la cuenta está en negativo. Sí, la cuenta de banco puede estar en negativo, créame. Que aunque eso sea así, tú digas, Señor, sabes que yo confío en tu provisión. No estoy hablando porque hayamos sido irresponsables, amados, y hayamos gastado en lo que no teníamos que gastar. Esos son otros 20. Eso es otro tema. Pero a veces llegan momentos que usted no tiene de otra y tiene que sacar la azul, la colorada, la verde, la blanca. Y las cosas no mejoran a lo mejor. Y las cosas empeoran. Y cuando es el mes que usted a lo mejor hizo un par de horitas extra y va a cobrar un poquito más de dinero, se dañó el carro, se dañó la nevera, se explotó aquello, la tubería. Y usted dice, Señor, este era el mes, pero ya no es. Y hay que depender de Dios. Aleluya. Cuando a lo mejor la oferta de trabajo llegó y tú decías, este es el momento, te llaman y te dicen, no es. Y tú dices, Señor, pero a mí me parecía todo bien, me parecía todo de colores, me parecía que era tu voluntad, pero yo te dije, no, todavía no. Depende de mí. Esos serán los momentos que Dios entonces nos va a hacer depender de Él, para demostrarnos que el poder es verdadero, amado. No es que yo actúe desinteresado. Pues, ¿qué se va a hacer? Las últimas, las cuentas, ¿cómo es que dicen? La última cuenta la paga ¿qué? ¿Verdad? No es eso. No es eso, amado. Es que yo entienda que si yo estoy haciendo las cosas, caminando en la voluntad del Señor, pero aún así empiezo a ver pruebas, circunstancias, cosas que me salen patas para arriba, yo tenga la certeza y la confianza que el poder de Dios que está en mí me va a dar paz y que va a llegar el momento donde la victoria va a llegar. Aunque yo no lo vea así, aunque mis ojos no vean, amado, aunque no pueda experimentarlo al momento, amado. Pero el poder de Dios me pueda decir, ¿sabes qué? Tranquilo, hijo, hija, tranquilo. Que esos son solo números en la tarjeta. Pero un día Dios te voy a proveer. Y esa tarjeta va, mira, la que tiene que estar en cero va a estar en cero. Y la que tiene que estar en abundancia va a estar en abundancia. Aleluya, pero espera y confía. Ay, pastor, voy al médico porque creo que todo va a estar bien. Aleluya. Y es cuando más malas noticias me dan. No te preocupes. Dice la palabra que llevo nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Y te tengo dos noticias. O te cura aquí, o cuando Cristo venga, vas a ser curado. O de una o de otra. Pero la promesa es verdadera y tú la vas a experimentar, aleluya. Yo espero que sea aquí, aleluya, para gozarme. Si no, nos gozaremos allá en los cielos, aleluya. Y le voy a decir yo allí a Anita, viste, aquí no hay enfermedad, aleluya. Oye, y le puedo decir allí a Carmen, allí no hay enfermedad. Le puedo
decir, hermano Mingo, aleluya, Mingo, mire, no hay enfermedad, aleluya. Puedes alabar al Santo de Israel, aleluya. Inclina tu rostro conmigo, Padre amado, Padre bueno, Dios de eterna bondad, te doy gracias. Señor, tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces, Jehová, que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Que necesitamos estar revestidos de tu Santo Espíritu, Padre amado, no solamente para demostrar poder cuando prediquemos tu palabra, sino cuando confrontemos nuestras propias vidas, Señor. Padre amado, yo sé que perfectos no somos, pero en tu poder nos perfeccionamos. Yo sé que a veces somos medio cascarrabios y medios cabezones, Señor, pero en tu poder, en tu misericordia, Jehová, nos sostenemos, Señor. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser uno contigo, Jehová. Ayúdanos, Señor, a caminar como tú caminaste, Jesús. Y entender, Jehová, que esto es hasta que tú vengas por nosotros. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo.